Hoy, lo prometido es deuda. Vamos a analizar las empresas royalty de oro, vamos a entender cómo funciona su business model y por qué, si buscamos exposición dentro del sector del oro, son tesis de inversión realmente interesantes. Vamos a verlo. ¿Qué es una empresa de royalties? Pues veréis, una empresa de royalties es una empresa financiera, que a lo que se dedica es a evaluar proyectos mineros y a darles una financiación que difícilmente puedan encontrar en entidades de crédito al uso, ¿no? Son prestamistas especializados en mineras. Al final, hemos de entender que una minera no deja de ser, en una fase muy inicial, como se dice coloquialmente en la industria, un mentiroso con un agujero, ¿no? Alguien que asegura que ha hecho unas perforaciones y que existe una densidad de mineral en un terreno y que busca financiación para poder cavar ese agujero, ¿vale? Muy así fríamente. Lógicamente, hay diferentes tipos de mineras. Tenemos mineras que solo se dedican a la exploración, a buscar esos agujeros con esas potenciales brechas de mineral. Tenemos mineras que ya están en una fase más de desarrollo y otras que ya están en fase totalmente de producción. También las minas tienen una vida útil, con lo cual los proyectos mineros no duran para siempre, hasta que se acaba la explotación. Y es por eso que las mineras productoras, las más interesantes para aguantar a largo, son aquellas que tienen un portfolio diversificado de minas, como podría ser Newmont Mining o Barrick Gold. Pero dentro de este mundo, como estas empresas al final, sobre todo en fases muy iniciales, tienen problemas de financiación, porque ningún banco serio le da dinero a un mentiroso con un agujero, estas empresas, al tener una expertise muy grande en los proyectos mineros, porque muchas veces han formado parte de las propias minas, a lo que se dedican es a llegar a acuerdos con estas minas donde les financian el proyecto a corto plazo a cambio o bien de onzas de oro en porcentaje de la producción que ellos consigan en su yacimiento minero, o un precio pactado por onza de oro a futuro. ¿De acuerdo? Suelen ser estos dos modelos. Pero como podéis ver, ellos lo que están haciendo es dar dinero a corto plazo a cambio de onzas a largo plazo al precio del presente, porque muchas veces estos acuerdos no consideran un crecimiento del oro a largo plazo enorme, ¿no? Pongamos, por ejemplo, una empresa royalties financiando una empresa minera en el año 2015-2016, cuando el precio del oro estaba en torno a 1.600, 1.400, si no estoy equivocado, ¿no? Pues esta empresa, el momento que consiguió la financiación, seguramente si pactaron un precio por onza de oro, dudo mucho que estuviese en $2.500. Al final, Franco-Nevada o Royal Gold o cualquier empresa royalties de las conocidas no va a aceptar un precio tan elevado. Al final, el oro tiene incertidumbre también en la evolución que va a tener el precio. Creemos que batirá la inflación, pero no tenemos esa certidumbre a corto plazo. Con lo cual, seguramente pactaron un precio spot, un precio muy cercano a los niveles en los que estaba. Si las onzas de oro que recibe la empresa royalties la recibe no cuando el precio está cotizando a $1.600, sino cuando el precio está cotizando a 2.300, como está cotizando ahora mismo, podéis ver que esa diferencia es algo que se añadirá dentro de la rentabilidad de la empresa royalty. De ahí el especial interés. Y también porque las empresas royalties, al ser financieras, no desarrollan la mina, con lo cual no tienen los problemas operativos que tienen las empresas de explotación minera. ¿De acuerdo? Entonces aquí podéis ver lo que nos están hablando, ¿no? Aquí los de Osisko en Gold Royalties nos hablan de cómo ellos prestan dinero a las operaciones mineras, a las empresas mineras, a cambio de onzas de oro futuras de la explotación que les llegan a modo de royalties. Con lo cual, grandes cash flows, no tienen coste de capital, bastante predecible si tienes un portfolio de mineras realmente elevado, como es el caso de Franco-Nevada, que llega a los más de 100 proyectos diferentes. Está también como muy asegurado de riesgos geopolíticos, porque al final no estás invirtiendo en ese país, tienes un acuerdo financiero, ¿vale? También consigues cierto apalancamiento operativo con esta operación financiera y, por ejemplo, podéis ver como si, por ejemplo, las onzas de oro suben de valor, al final tú has pactado un precio histórico, con lo cual también te beneficias de ese precio histórico. ¿Ok? Entonces, muy por encima, para que veáis cómo se ha comportado la industria de las empresas royalties de oro en relación a las empresas mineras normales, aquí podéis ver en este breve gráfico del año 2020, 21, 22, cómo las empresas mineras hicieron un 2%, el oro hizo en torno a un 9%, pero las empresas royalties consiguieron un 33% de rentabilidad.
Entonces, en el siguiente gráfico que vais a ver aquí de la página de Visual Capitalist, vamos a ver si acaba de renderizar, podéis ver... Vamos a ver aquí, exacto. Podéis ver cómo en la diapositiva número 4, aquí, nos muestran también la evolución del conjunto de las empresas royalties más importantes, con una rentabilidad desde el año 2012 del 108%, en relación a ese crecimiento del oro del 20% y el crecimiento de las compañías mineras en el 2%. ¿De acuerdo? Vemos que es un segmento bastante privilegiado dentro de la industria del oro. ¿Vale? Aquí, por continuar, en Alpha Boom también he estado mostrando y seleccionando las empresas royalties, y veis que a medida que me voy alejando, pues son unas empresas que le suelen sacar bastante ventaja. Si es que el ETF de las empresas mineras promedio, podéis ver que se comporta de la siguiente manera, y en cambio, una empresa como Franco-Nevada, que es una de estas empresas royalties, en los últimos años no ha tenido esa evolución lateral, ha tenido una evolución que prácticamente se podría asemejar a la evolución del SP500, ¿no? Entonces son negocios muy muy interesantes. Y la siguiente pregunta es, dentro del mundo royalty, ¿qué es lo que es más interesante? ¿A qué deberíamos estar prestando atención ahora mismo? Pues veréis, vamos a empezar el análisis muy brevemente con MOAT SP500, que es nuestro indicador de ventajas competitivas. Si cogemos MOAT SP500, veremos rápidamente como las que se quedan en la parte alta del gráfico son Royal Gold, Franco-Nevada, Sandstorm y Wheaton Precious Metals, que también coincide que son de las más grandes en capitalización. Vamos a verlo. Market Cap. Perfecto. Entonces, aquí lo podéis ver como por Market Cap, también pues Sandstorm, Franco-Nevada, Wheaton y Royal. Da esa coincidencia también. Vamos a ver en retorno sobre el capital invertido. Si cogemos, por ejemplo, el retorno mediano de los últimos 5 años en capital invertido y ordenamos por esto, podemos ver, bueno, aquí estoy viendo que tenemos algunos problemas de datos, si no, cogeré el retorno sobre el capital invertido normal, ¿vale? Vamos a verlo. Aquí podéis ver como también Sandstorm, Wheaton, Royal se quedan en la parte alta del gráfico. Finalmente, vamos a poner la revenue de estos negocios. Vamos a coger, por ejemplo, aquí la tenemos, la revenue total. De nuevo, predominan los mismos negocios. Entonces, ¿cuál es la conclusión que quiero que saquéis del sector de las royalties? El sector de las royalties es un negocio que al final, esa ventaja competitiva que tienen con respecto a la minera promedio, porque ellos no operan la mina, simplemente la financian y se benefician de estos acuerdos de royalties sobre la mina, con lo cual consiguen márgenes espectaculares, dependen de una cosa, de cómo de diversificado esté el portfolio. Las empresas royalties que tienen solo 3 proyectos, a lo mejor habrán diversificado el riesgo de 3 proyectos, pero no lo han diversificado entre 100 proyectos. Y justamente el éxito de una empresa royalties es ser el más grande del mercado o intentar tener un portfolio lo más diversificado posible. Y es por esto que si buscamos empresas royalties es más interesante que vayamos a grandes capitalizaciones que no a pequeñas capitalizaciones. Porque si no, o bien pueden haber sorpresas, o bien lo que nos puede pasar seguramente es que acabe siendo adquirida por una empresa de royalties grande, porque muchas de ellas crecen de manera inorgánica, comprando a otras empresas royalties e incluyéndolas dentro de su portfolio de inversión, para conseguir así más diversificación en el portfolio. Y si quieres ver a nuestros algoritmos en acción, no olvides suscribirte a la newsletter del Systematic Value Investing, el algoritmo que busca sistemáticamente batir al mercado americano. Y hasta aquí el vídeo sobre las empresas royalties, que como veis tienen lo mejor del sector del oro con esa exposición y esa potencialidad a conseguir retornos superiores a los que ha conseguido el oro, la propia commodity, la propia materia prima, pero a la vez intentan evitar los riesgos operacionales de construir una mina de oro. Con lo cual son negocios muy interesantes, pero mucho ojo a la diversificación de portfolio que tienen estos proyectos. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!